Continuamos. Bien, pues muchas gracias y buenas noches. Estamos con algún problema técnico superado ya con la ayuda del Señor. Vamos a ver ahora en esta noche un asunto muy especial que aparece un hombre del Espíritu Santo que fue pedido por su madre a Dios. Vimos que Ana se posterna delante de Dios, empieza a clamar al Señor delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote la toma por ebria, no sé si estaba hablando en lenguas o algo raro estaba pasando del Espíritu Santo. Y ella le dice al Señor un voto: si tú me das un hijo, yo te lo entrego, ¿no? Este hombre es Samuel. Y Samuel, cuando empieza en su trabajo profético, hay una división del periodo monárquico, es decir, con él se establecen las monarquías. Es profeta y juez al mismo tiempo, ¿verdad? Y dice la escritura que todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, esto es un amplio territorio, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, toda la gente empezó a ver que ese niño que fue pedido, que fue criado con el sumo sacerdote Elí, ahora es hecho un profeta con llamado del Señor. Y dice Primera de Samuel 3:20, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también anunciado estos días, ¿no? Algo muy especial con este Samuel, ¿verdad? Eh, Él es pedido a Dios y Ana, su madre, dijo, yo lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Y bueno, ahí lo está entregando al sumo sacerdote Elí, porque ese fue un voto, ¿verdad? La clase anterior vimos la importancia de cumplirle los votos que hacemos al Señor. En el caso de Ana es la fidelidad. Ella después es bendecida quíntuplemente, ¿no? Una persona que era estéril, de repente es hecha madre de hijos jubilosa, ¿verdad? Con 5 bebés más, habiendo cumplido el voto, y ese voto hace que ese niño sea el gran profeta de Israel en momentos donde escaseaba la palabra de Jehová. Vean ustedes qué importante es este tema, ¿no? Escaseaba la palabra del Señor. Cuidado cuando hay una escasez. Es decir, la palabra del Señor no está a disposición del pueblo, no la conocen, entonces el Señor levanta hombres y mujeres del Espíritu Santo y esto sucedió. Pero vamos a ver cómo fue el llamado de Samuel. Ahí está en la diapositiva, ustedes pueden ver el jovencito Samuel. Él ya empezaba a ministrar delante del Señor. Su mamá lo visitaba una vez al año, le llevaba una túnica especial, una túnica se la traía cada año, seguramente de una tallita mayor, pero un día antes de que se apagase la lámpara, eh, Jehová llamó a Samuel 3 veces. El Señor es insistente en sus llamados. Vean ustedes, el Espíritu Santo va a ser insistente en llamar a quien Él quiere para su servicio. Y aunque él no conocía a Jehová, eh, oyó la voz que le hablaba por su nombre, otra cosa. El llamamiento del Señor es por nombre, es por nombre.
Él nos conoce perfectamente por nombre, ¿verdad? Entonces, va con Elí pensando que es el sumo sacerdote el que le está hablando, Samuel, Samuel, y dice Elí, bueno, yo no te he hablado, pero yo oigo una voz, ¿verdad? Que me está hablando, y entonces Elí entiende que Jehová llamaba a Samuel y le dijo, pues acuéstate, si te llama, dirás, habla, oh Jehová, que tu siervo oye. ¿Cómo le dice? Habla, Señor, que tu siervo oye. A ver, vamos a hacer un ejercicio profético, un acto profético. Ponga usted su mano aquí en su oído derecho o izquierdo y dígale al Señor, háblame, Señor, que tu Háblame, Señor, sierva o tu siervo oye. que tu sierva oye. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Samuel tiene ese llamado que transforma su vida. El Señor le revela precisamente en medio de esa escasez de la palabra, es porque los siervos de Dios, Elí y sus hijos, no estaban bien con Dios. Es decir, tenían una representatividad ante el pueblo, pero sus vidas no reflejaban. Los hijos de Elí eran unos granujas que eh, robaban de las ofrendas, se acostaban con las mujeres del templo, y Elí, el sumo sacerdote, no les llamaba la atención, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un caso de hijos necios, de hijos rebeldes, ¿no? Que seguramente conocían la palabra, pero ellos por sí mismos no la aplicaban a su vida. No, no habían tenido una experiencia de conversión, vamos a decir. Y el papá no les decía nada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una hija o un hijo rebelde y no le digo nada, pues me hago cómplice, pero si le digo y le llamo la atención, puede que tenga un disgusto con mi hijo, con mi hija, y quizá hay algunos padres que los hijos les dicen, ay, es que eres un fanático, eres una fanática, ¿verdad? A mí déjame con mis cosas, mi fútbol, mi, no sé, ¿verdad? Algunas cosas que no quieren dejar. ¿Qué debe hacer el padre? Pues sí, decirles cuál es la buena voluntad de Dios y orar para que sea el Espíritu Santo el que cambie el corazón. Eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, Elí le dice, ¿qué te dice el Señor? Explícame qué te ha revelado. Y entonces el Señor le reveló el juicio que caería sobre esa casa, porque eh, el padre era eh, tolerante, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí Samuel empieza a ser ya un profeta niño. Yo estoy convencido que el Señor puede llamar a niños, a jovencitos, para el servicio. Tenemos el caso de un preadolescente como es Jeremías, ¿no? Que tiene un llamado, no, no así el caso de Moisés, que son 80 años, ¿no? Dios va a llamar a quien quiera, cuando quiera y a la edad que quiera, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra iglesia está siendo llamada a través de estos ejemplos a que los padres mantengamos una vida de llamarle la atención a los hijos, de enseñarles la palabra de Dios. Yo le puedo decir que esa palabra instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una realidad. Puede ser que se aparten del camino, pero
el Señor los vuelve a llamar porque en su infancia, como Samuel, recibieron la palabra. Dice la Biblia en Samuel 3, 19, 20 que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ninguna, ¿verdad? Eh, Samuel era alguien que ya cuando crece, le dice al pueblo que confiese sus pecados. Y él es un intercesor, es alguien que se pone entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y hay versículos ahí que dicen que cuando él oraba, pues caían rayos, tormentas, ¿verdad? Y entonces juzgó Samuel siempre al pueblo porque era juez, pero también daba palabra profética. De hecho, él empieza a renovar esa escasez de la palabra que había con una escuela profética. Nos decía el profeta Heikki Takada que él escudriñó las escrituras y la única escuela que menciona la Biblia es la escuela de profetas, en virtud de los días de Samuel y también en virtud de los días de Elías y Eliseo, ¿no? Son las escuelas como tales, lugares de enseñanza, ¿no? La vida de Samuel actúa como una fortaleza para todo el pueblo. Era alguien capacitado por el Espíritu, ¿verdad? Para hablar. Bueno, en la vida de este hombre de Dios, el Señor unge a un varón que se llama Saúl. Saúl cuidaba mulas y David cuidaba ovejas. Hay una diferencia, debe haber alguna diferencia, pero Saúl es ungido, es decir, Samuel tiene una investidura de parte de Dios de activar eh, un mandato en un hombre del pueblo, ¿verdad? Ahora, aquí el asunto es que el pueblo le dijo a Samuel, danos un rey como las demás eh, aldeas, como las demás naciones, todos tienen rey menos nosotros. Y entonces Samuel consulta al Señor y no era la orden del Señor, le dice el Eterno, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, pero dales un rey. Y entonces unge primero a Saúl y luego unge a David. Por eso Samuel es un promotor de las monarquías, es alguien que tiene una investidura de parte de Dios para establecer reyes, ¿no? Entonces, pasa aquí un asunto que a mí me pone muchas interrogaciones. Eh, El sacerdote Elí, que fue, digamos que el padre espiritual de Samuel, que lo crió ahí en el templo porque su mamá Ana lo entregó desde la niñez, él tuvo un error en su paternidad. Fue una paternidad irresponsable. Bueno, resulta que Samuel también tiene hijos y cuando llega el momento de delegar el ministerio, le dijeron los del pueblo, como si fuera un patrón, un ciclo. En el libro de Guerra Espiritual vemos un tema que se llama ciclos y que a veces es necesario romper ciertos ciclos que se dan en las vidas familiares, pero este es otro asunto. Pero se da este ciclo con los hijos de Samuel. Dice, tú has envejecido
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces vean ustedes, él a quien unge es a Saúl. Bueno, la vida de Saúl es muy especial. Saúl tiene un encuentro, vamos a ver más adelante, con la escuela de profetas. En ese entonces le llamaban compañía de profetas, ¿sí? Eh, Ahí en la diapositiva se alcanza a ver, pues, digamos, la intervención del pueblo que le dice, tus hijos no siguen tus caminos. Entonces, danos un rey. Bueno, ya les dio a Saúl. Pero resulta que el rey es desobediente también. Era un hombre ambicioso. Dios le da una instrucción que se la dé a Saúl. No haga ninguna alianza con los agageos, y él tiene una guerra y toma digamos, por prisionero al rey de los agageos, pero también toma lo mejor del ganado. Y en una visita que hace Samuel, se encuentra que no fue obediente. Pero no sé, no solo esa desobediencia, ¿no? Que Samuel reaccionó en una forma que alguien diría, oye, pues qué violento, ¿verdad? Un viejito bonachón, un viejito buena onda, ¿verdad? Un viejito que pues unge, ahí está ungiendo a David después, ¿verdad? Ese viejito tomó una espada, ¿verdad? Y con esa espada, pues destruyó, ¿verdad? Lo hizo pedacitos al rey. Lo que Saúl no hizo, lo que Saúl no quiso hacer, Samuel sí lo hace, ¿no? Entonces, nada de viejito bonachón. Para él era más importante, ¿verdad? Obedecer a Dios y le dijo, así como tú has dejado eh, sin hijos a muchas madres de Israel, así quedará tu madre. Y Sas lo corta en pedacitos. Qué tremendos son estas historias, ¿no? Ahora, ese Saúl no solo fue desobediente en el caso de esa batalla, sino, eh, ¿qué creen que hizo cuando Samuel murió? Pues dijo, se me fue mi consejero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin Samuel? Pues él consultó a Jehová, ya había tenido un problema con Samuel, le había rasgado el manto, pues quizá accidentalmente, pero ¿qué pasa allí? Ese Saúl va a consultar a una bruja, a una adivina, a una sección de espiritismo, ¿verdad? En primera de Samuel 28, 12 al 19, le voy a pedir a Rosy que no la lea, por favor. Primera de Samuel. Ajá. Ujú. Dice, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Bien, este es uno de los pasajes bíblicos que tiene muchas interrogantes.
La primera de ellas es, ¿era Samuel realmente? ¿O qué se apareció? Pues no está escrito que no se consulte a los muertos. Eh, este pasaje lo toman mucho las gentes de tendencias espiritistas. Incluso hay personas cristianas que fueron educadas o bajo ese, pues ese engaño satánico del espiritismo. Y dicen, bueno, pues en la Biblia está registrado, pero está muy claro, aquí eh, hemos platicado con algunos estudiosos de la Biblia, sencillamente le dice Saúl, ¿qué ves? Y la mujer dice, he visto dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula son espíritus, son espíritus malignos, de hecho, ¿no? Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, eh, he visto dioses que suben a la tierra. Vean ustedes, no está diciendo que bajan, ¿no? Como si fueran ángeles, ¿no? Sino que suben del Sheol seguramente, ¿verdad? Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí puede, algunos dicen, haber habido la Sí, efectivo. Hasta te voy a decir que voluntad. te fuera temprano cuando me dijiste que te ibas a ir. Te iba a comentar. Vete porque Por favor, si es día tienen la festivo, bondad ¿eh? de apagar sus... Estamos en clase. Bueno, ya. A ver, regresamos otra vez al tema, porque él le dijo, ¿cuál es la forma? ¿Qué has visto? La bruja de Endor le dice, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cuál es su forma? Un hombre anciano viene cubierto con un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel. O sea, Saúl lo entendió, pero no era Samuel. Puedes tener la seguridad que aquí Dios actuó en eso que le llaman la voluntad permisiva de Jehová. Jehová puede ordenar incluso a los espíritus que hagan algo. Hay otro pasaje también donde Jehová envía un espíritu de engaño para engañar a los profetas de Israel, ¿no? Entonces, aquí entra lo que los teólogos o los estudiosos dicen, la voluntad permisiva de Jehová, ¿no? Pero no era Samuel. Ahora, ¿por qué lo permite el Señor? Porque este Saúl desobediente estaba buscando, eh, ahora sí que buscando tres pies al gato, ¿no? Como dicen, estaba buscando una respuesta y sencillamente ese espíritu con forma de Samuel permitido por el Señor le dice, pues mañana vas a morir, vas a estar. ¿Cuál fue la pena capital de Saúl? La muerte. Y no solo de él, sino de su hijo Jonathan. Es un pasaje muy, muy especial. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas eh, del carácter de Samuel. Bueno, una de ellas es una obediencia absoluta al Señor. Él no se resistió de ungir a Saúl, aunque no estaba muy de acuerdo, hasta que Dios le confirmó, no te rechazan a ti, sino a mí. Luego, cuando Dios desecha a Saúl, Samuel tiene que obedecer a buscar al nuevo monarca
y va a la casa de Isaí y le presentan a los varios hijos de Isaí y hasta que encuentra al que Dios señaló que es David el pastor, ¿verdad? Entonces, Samuel es obediente. ¿Cuál cualidad tiene él de carácter? Obediencia. ¿La obediencia es importante para Dios? Claro que sí. Los hijos de Elí fueron desechados por eso. Los hijos de Samuel fueron desechados también por falta de obediencia. ¿Será la obediencia importante? Sí, Sí lo es. Otra característica de carácter que teníamos es la valentía, ¿no? Eh, este hombre enfrenta al rey Saúl y le dice, no obedeciste a Jehová, tomaste para ti lo mejor de las ovejas, le perdonaste la vida a Amalek. Amalek, ¿verdad? Y entonces ese no era el plan de Dios. Y entonces este hombre decía, no es un viejito bonachón, sino también es un hombre que saca la espada y textual, ¿eh? La Biblia da a entender que descuartiza, lo hizo pedacitos, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene Samuel es mucha seguridad. Él sabía quién era. Samuel era un profeta que era profeta de profetas, a tal punto que restaura la obediencia de Israel en días donde había escasez de la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí viene un cuestionamiento en tu libro que nos hace pensar en la obediencia total. ¿Cuándo fue la última vez que ejerciste tu obediencia real y honesta a Dios? Tú que me estás oyendo, amado, amada del Señor, porque a veces tenemos obediencias a medias, ¿no? Ahí medio hago así como que lo obedezco, pero realmente si tienes una instrucción de Dios, la obediencia va a ordenar nuestra vida interior. La obediencia a Dios nos quita la ansiedad. ¿A poco no la rebeldía produce ansiedad? Sí, Cuando una persona anda de rebelde con el Señor, anda ansiosa, o sea, es más fácil obedecer al Señor que pecar y tratar de ocultar el pecado. Es más bueno y más fácil la obediencia, ¿no? En la fe, la obediencia es una expresión de amor. Te obedezco porque te amo, Señor, ¿verdad? Entonces, él mostró seguridad, ¿no? Seguridad cuando le otorga el poder a los reyes de Israel, ¿no? Tanto a Saúl como a David, ¿no? Aquí es donde entra otra pregunta. Tú que me oyes, hermana, hermano, ¿vives en coherencia en tus valores personales o necesitas constantemente ayuda del Espíritu Santo? Esa la contesto yo. Aunque trato siempre de vivir en coherencia con mis valores personales, también siempre necesito la ayuda continua del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, y aquí entra un asunto relacionado con la obediencia real y honesta cuando Jesús, el Señor, rodeado de discípulos, rodeado de gente a quien le da la enseñanza, les dice, no todo el que me dice, Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Usted qué dice? ¿Saúl estará en el reino de los cielos? Saúl fue un suicida. La verdad es que se suicidó. Le dijo a su paje de armas, mátame. Y el paje le dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y él se arrojó sobre su espada, ¿no? Ahora, consultó a una chamana bruja escaldufa de esas malas, de esas tremendas que invocan espíritus, ¿no? Eh, pues no, quién sabe, ¿no? Es como si preguntáramos, ¿Judas, el hijo de perdición, va a estar allá en el cielo? Pero hermano, fue discípulo de Cristo. Pues sí, pero fue un traidor, ¿no? Entonces, una verdad básica en la vida es que busquemos siempre la obediencia, seamos esforzados, seamos valientes. Hoy el Señor busca hombres y mujeres del Espíritu Santo. Me voy de corridito para ver la escuela de profetas en virtud de Samuel. Si alguien quiere leer la diapositiva que está, por favor, tiene la bondad. Primero de Samuel 10:10. Son extractos, ¿no? ¿Quién la lee? Amén, amén. Primera de Hermana Samuel. Sonia. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Amén. Dice, y aconteció, Lo que sigue, hermanita. Hermanita Sonia. Amén, amén. ¿Qué más dice? En la diapositiva, hermana. Ajá, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, y alguno de allí respondía diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. bueno, este pasaje es muy interesante. Primera nos muestra que Samuel edificó una compañía de profetas, ¿verdad? Y le dijo al rey Saúl, bueno, pues te vas a encontrar en el camino una compañía de profetas. ¿Y qué sucede? Mira, si tú leyeras un poquito esta parte de la vida de Saúl, una ocasión, incluso Saúl empieza a profetizar y hasta me parece que se quita la ropa, ¿no? Profetizando y ¿por qué? Porque se encontró con unos profetas adoradores que venían con címbalos y instrumentos musicales, ¿no? Pero aquí el dato es este, Samuel establece una escuela de profetas. En la Biblia dice ahí compañía de los profetas, ¿no? Que venían a encontrarse con él. Y cuando se junta con ellos, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Yo estoy seguro que esto sucede y sigue sucediendo. Cuando vamos a algunos eventos donde se mueve lo profético y se mueve lo del espíritu, algunas personas les dan ganas de profetizar y no se las aguantan, ¿no? Y quieren compartir y quieren decir y empiezan a hablar en lenguas y no. Y aunque Saúl no era profeta, él pues
solamente se juntó con los profetas, ¿no? Y ahí hay una transferencia, ¿no? Una transferencia de espíritus. Hasta se hizo un proverbio. También Saúl entre los profetas. Pues no es el hijo de Cis, el dueño de las mulas. Este ni formación de profeta tiene, ¿verdad? Pero ahí estaba hablando a viva voz y unido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que vimos, esa transferencia, ¿no? De la compañía de profetas. Bueno, eh, esas escuelas de profetas que inició Samuel siguieron adelante y hasta los días de Elías, los días de Eliseo, cuando Elías hace, yo le llamo un viaje profético, ¿no? Se agarra a Eliseo y le dice, a ver, acompáñame, porque ya Elías ya tenía un llamamiento de Dios que iba a ser traspuesto, ¿no? Iba a ser llevado al cielo, pero tenía que dejar bien aleccionado a su sucesor Eliseo. Entonces hace ese viaje, ¿no? Primero se va a Gilgal. En Gilgal quiere decir circuncisión, cuchillos afilados, ¿no? Ahí se circuncida el corazón. Y luego se va a Betel. Betel es el lugar eh, donde está la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? Que suben y bajan los ángeles, que quiere decir casa de Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente profética empieza a tener sueños, empieza a tener situaciones ya angelicales. Y luego Elías se lo lleva a Jericó, que es cuando el profeta empieza a aprender. ¿Qué se aprendió en Jericó? La guerra espiritual. Los muros caídos, ¿verdad? A través de las vueltas que le dio Josué, ¿no? Y finalmente se lo lleva en este viaje profético, le dice a, a Eliseo, acompáñame, vamos al Jordán. Pero todas las veces Elías le decía, ya vete, regrésate a tu casa. ¿Y qué hacía este Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré, ¿verdad? No te dejaré, ¿verdad? Es más, en cada una de las poblaciones se encontraban compañías de profetas, seguramente egresados de aquella escuela inicial que fundó Samuel. Y los profetas le decían, oye, Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor? Y Eliseo decía, sí, ya lo sé, pero ya cállense, ¿no? Porque pues Eliseo es el caso de un discípulo, ¿no? Un hombre que recibe el discipulado profético y se vuelve profeta en la nación, ¿no? Igual que Elías. Eh, Vean ustedes cuándo aparecen los profetas. Samuel cuando había escasez de la palabra de Jehová. Elías aparece cuando todo mundo iba en adoración a Baal y a Sera. ¿Y qué hacen los profetas? Restituir el culto, el amor a Jehová, ¿no? Por eso la importancia de la compañía de profetas, de la escuela de profetas, ¿verdad? Ahí los encontramos, eran seguramente escuelas donde los muchachos tenían pues un oficio, se les enseñaba la ley, se les enseñaban los cantos, se les enseñaba cómo están ahí los tiempos y las sazones, como la tribu de Isaacar, ¿verdad? Que sabían los tiempos que estaban viviendo y lo que debía de hacer Israel, ¿no?
Entonces, aparece también esta compañía de profetas, vean ustedes, con la que se encontró Saúl en el camino, ¿no? Ante las fuerzas poderosas del ocultismo que se mete en Israel o de la indolencia que hay, aparecen siempre hombres y mujeres del Espíritu Santo eh, para restaurar la bendición de Dios, ¿verdad? Hoy día, pues, hombres y mujeres del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí tengo una foto de la compañía de profetas que tuvimos la oportunidad ya en varias ocasiones. Mira, aquí está Elías Chavito, Ajá. ¿no? Está el hermano Y Mopín. el escudo de la fe que pesa, pero... Este es, este escudo de la fe que tengo aquí en casa, le dije a un muchacho que se llama Abraham, le dije, tú te pones atrás de mí con este escudo, no te despegues de mí. Y ahí va el hombre, ¿verdad? Subiendo la Malinche, ¿verdad? Que es una montaña. 3 veces he subido la Malinche para hacer actos proféticos. Otra vez con Rosy subimos el pico de Orizaba. Todas las veces Yo fui a ese orando, también, sí fui. Ujú, orando por sí, nuestro México, ¿verdad? Aquí se juntaron muchos, ¿verdad? sí, sí, Aquí sí. vinieron de varias partes del país, de San Luis Potosí, de Ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala. Ujú, Bueno, ¿cómo estaría esta compañía de profetas? Ay, mira, ahí está David, David ujú. Chávez. ¿Cómo estaría estos trabajos que el Espíritu Santo nos mandó hacer en su tiempo? Esto creo que fue en el 19, antes de la pandemia. Sí, bueno, porque aunque la pandemia empezó en el 19, en diciembre del 19, en México y en el mundo fue en el 20 cuando empezaron a ver todas las medidas, ¿no? De precaución para quédese en casa. Sí. Sí, y cuando subimos y fuimos, ¿qué creen? Se nos infiltraron dos brujotas, dos brujas, pero pesaditas las señoras, ¿eh? Y los hermanos las discernieron, y me dijeron, ¿verdad? Ya yo las chequé y pues sí, eran gentes que no tenían una eh, clara definición entre lo que es el Espíritu Santo y lo que es el ocultismo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces vean ustedes, la compañía de profetas, decía Heikki Takala, es necesaria la escuela. Yo estoy convencido, por eso eh, pues andamos en estos estudios. Sí nos han tirado muchas pedraditas, pero no pasa nada, no pasa nada. Cuando uno está con el Espíritu Santo pidiéndole guianza, tratando de ser una persona enseñable, porque el Espíritu Santo tiene algo que es el conocimiento supremo de Dios y este conocimiento lo quiere compartir con los hijos e hijas de Dios y entre ese conocimiento pues está precisamente lo profético, ¿no? Bueno, la tarea es que ustedes respondan si son personas enseñables. Pero no que te lo autorrespondas porque vas a decir, sí, pues estoy yendo ahí al... No, no. Ve y pregúntale a tu pastor o pregúntale a uno de tus hijos, a alguien de confianza. Oye, yo soy una persona enseñable. Por ejemplo, yo le pregunto aquí a Rosy, oye, Rosy, como dicen allá en tu tierra, la neta, ¿verdad? Yo soy una persona enseñable. Sí. Bueno, ya me enseñó a picar cebolla, ya me enseñó a lavar los trastes.
Bueno, muchas cosas. No, pero sí, sí me ha enseñado mi esposa mucho. Y no solo ella, hay muchas personas que comparten y a mí me fascina aprender algo nuevo cada día, ¿no? Me puse a aprender cómo se procesa el café, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo no había hecho con mis propias manos, pero hace... tú pregúntate, pero no te respondas a ti mismo. Ve con tu cónyuge, con tu hija, con alguien de confianza que te conozca, que tú sabes que te conoce de verdad, una amiga. Oye, y suéltale de sopetón esta pregunta. Oye, ¿tú crees que yo soy una persona enseñable? Y a ver qué te dice, a ver qué te dice, ¿vale? Bueno, habiendo dicho esta, Saúl era enseñable. yo creo que no, no del... Bueno, si no, ahorita te las pregunto a mis hermanos a ver qué dicen. Hacemos una pausa. Sí. No, pues no, como tú digas eso. Sí, Sí, ajá. estamos viendo la compañía de... Bien, pues vamos a ver esta parte del profeta Natán. Natán es estoy casi seguro que fue un egresado de la escuela de profetas, ¿no? De los días de Samuel, por ahí así, ¿no? Natán es un hombre de la corte de David. David se reunió con personas proféticas. Dice segundo de Samuel 7:2, si alguien quiere leer esta parte en la Quítale diapositiva, diapositiva. por favor. Víctor, a ver, Víctor, ¿dónde está Víctor Tenagua? No, no está Víctor, creo que no escucho. Ah, sí, ¿Me ya. escucha? Sí, ya. Sí, Víctor, no. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vean ustedes, el nombre de Natán significa Dios ha dado. Eh, ha dado también significa recompensa, algo que Dios da. Y yo creo que este hombre fue dado a la corte de David eh, para bendecirlo. Aquí David lo consultó respecto a la construcción del templo. Una de las cosas que tenía David es que era un adorador nato. Él, desde que era un pastor, luego fue guerrero, luego fue rey, incluso fue profeta, ¿verdad? Eh, Él tenía un amor a Dios y quería la construcción del templo. Él quería construir un magnífico templo y el profeta le dice, a ver, eso es lo que tú quieres, pero Dios sabía que él no era la persona que se iba a encargar, ¿no? Entonces, aquí Natán lo confronta, así te dice el Señor, tú me has de edificar casa en la que yo more. Y habríamos de agregar en otra parte, le dice, tus manos están manchadas de sangre, ¿verdad? Muy manchadas, porque en los tiempos de guerra David fue pues un hombre muy, muy violento, ¿no? Entonces, encontramos a Natán como un consejero espiritual. Qué maravilloso es tener un mentor, un consejero espiritual,
algunos le llaman cobertura, mentor, ¿verdad? Y Natán no actuó conmovido por una conveniencia. Sí, voy a decir lo que el rey diga, ¿no? Un favoritismo, una politiquería, ¿no? Sino Natán iba por la convicción del Espíritu Santo. Él estaba convencido y en una ocasión, en otra, reprende a David con una fidelidad extraordinaria a Dios, reprendió al propio rey de Israel por su adulterio con Betsabé. Ustedes conocen la historia, ¿no? Cuando con palabra de sabiduría, Natán lo confronta, pero con mucha sensatez, ¿verdad? Aquí encontramos esa sabiduría profética. No fue inmediatamente a decirle, Rey, eres un maldito asesino, desgraciado, adúltero, el Señor te condena y te vas a ir al infierno por malo, ¿no? No, 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 no. Vean ustedes esa diferencia en la sabiduría que tiene el profeta para la exhortación. Entonces, la exhortación aquí que él hace es a través de una parábola, ¿verdad? Cuando le dice, bueno, pues hubo un hombre que tenía muchos corderitos y rebaños y corderas, y empieza con una parábola. Y había otro que tenía una sola corderita y la cuidaba y la quería mucho. Pues no vino este hombre y agarró la corderita y la mató y se la comió. Y los reyes debían de juzgar, incluso tenían actividades de juicio, ¿no? Reuniones especiales y el rey dijo, el tal hombre debe morir, ¿verdad? ¿Verdad? El hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. No tuvo misericordia. Y ahí Natán le dice, tú eres ese hombre. Y David allí fue confrontado y quebrantado. Basta leer el Salmo 51, donde el Espíritu Santo inspira a David un arrepentimiento profundo, y David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Entonces el rey le dice al siervo, pequé ante Jehová. Si hubiera sido otra clase de rey sin arrepentimiento, hubiera dicho, préndenlo a sus guardias personales, le cortan la cabeza y destruyen a toda su familia, como se acostumbraban, ¿no? Pero David entiende que el siervo de Dios que le exhorta, que es su consejero, que es el hombre de la corte, y entiende y le dice, pequé contra Jehová. Y en ese momento Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Pero quién murió? Su hijo, su E- primer hijo. El hijo que engendró con Betsabé. Y entonces también le dice, nunca se apartará la espada de tu casa, ¿verdad? Entonces, Natán enfrentó a un rey, y el rey se arrepintió. Y fue terrible que en la vida de David, quizá él fue un hombre conforme el corazón de Dios, pero sus hijos, pues no lo fueron, ¿verdad? Hubo homicidios entre ellos.
Absalón, por ejemplo, Se dividió el reino, se dividió el reino, Jeroboam y Roboam. Absalón, yació con todas las mujeres concubinas de David delante del pueblo. Fornicó públicamente, mujer tras mujer tras mujer, para que lo vieran, ¿verdad? Absalón. Absalón estaba dirigido por un consejero que se llamaba Aitofel. Ay, ese Aitofel es un espíritu maligno de mal consejo, de venganza, ¿verdad? Terrible, De confusión. de confusión, que aquí nos hace preguntar si David inmediatamente dijo, pequé contra Jehová. Cuando Natán le dijo, pero se lo dijo, repito, con una parábola. No se lo dijo llanamente, le Tuvo habló sabiduría para... con una sabiduría eh, perfecta, ¿verdad? Incluso más adelante, este Natán que enfrentó a un rey era un hombre sabio, ¿no? Más adelante, eh, dentro de los hijos de David había un Adonías que quiso suplantar, adelantarse en el reinado. Y la propia Betsabé ya redimida, ya pues también, ¿verdad? Perdonada, va y consulta al profeta Natán ahí y le dice Natán a Betsabé, madre de Salomón, ya el segundo hijo de David, con ella, y diciendo, ve y entra el rey David y dile, Señor rey mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? ¿No? Ya saben los vacíos de poder, cómo quieren cubrirse cuando hay un vacío, se mete gente que no debe de estar, y dice, eh, fue consejo de Natán, ¿no? Le dijo a Betsabé, Betsabé, ve con David y la corona es de tu hijo Salomón. Vean, Natán representa el consejo, la sabiduría, era era un vidente del Señor, ¿verdad? Dice segundo de Crónicas que David estaba rodeado de gente profética, ¿no? Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquí el mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Este Natán fue un hombre muy valiente al enfrentar al rey. A veces, como decía Rosy, la autoridad se vuelve autoritarismo, aún en la iglesia, se vuelve autoritarismo y este es el problema cuando no hay multitud de consejeros y cuando la persona autoritaria no es enseñable, no tiene la humildad suficiente para decir, pues también me equivoco, ¿no? Entonces, pues aquí el asunto del carácter es qué parte, ¿no? ¿Qué conversación pendiente tienes con alguien sin que tengas conflicto al rechazo, ¿no? Curiosamente hoy dentro del grupo eh, se habló de ese miedo a ser rechazado o el asunto de ser rechazado y a veces yo creo que todos tenemos una conversación pendiente allí que no hemos hecho con alguien porque tenemos el temor pues de que nos rechacen. Eh, Pregunta, ¿tienes la valentía y la firmeza espiritual para enfrentarla
esta misma semana puedes hablar, mandarle un chat, encarar a alguna persona con la que tengas que saldar algo. Jesús lo hizo, ¿eh? Si había alguien que era valiente, era Yeshua. Jesucristo enfrentó a los doctores de la ley, a los escribas, a los señorones, ¿verdad? Entonces, Natán, eh, Natán enfrentó a un rey. Con eso terminamos esta noche y vamos al tiempo del grupo